regresamos a nuestro sermón donde vamos a volver al capítulo 10 de Daniel. Y en el tiempo que tenemos en esta mañana trataremos de aprovecharlo, procurando tener un tiempo también apropiado y correcto en el desarrollo de la reunión. Hemos podido iniciar una serie de sermones que nos han llevado a desembocar, que nos han llevado hasta este capítulo 10 del profeta Daniel. Partimos de ese texto que Juan nos cita en su primera carta, capítulo 1, capítulo 5, versículos 13 y 14, donde recordamos que si alguno pide las cosas conforme a la voluntad de Dios, entonces sabemos que Dios nos oye, y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos todas aquellas cosas que hemos pedido. La razón de nuestro sermón tiene que ver con las oraciones contestadas positivamente, negativamente o incluso los compases o espacios de espera donde Dios responde positiva o negativamente aún en medio de un tiempo de espera. Hemos podido ver que en el pensamiento de Cristo la oración no contestada no cabe en su propia teología. Él nos enseña que siempre que oramos de acuerdo a esta voluntad tenemos una seguridad en la respuesta. Pero por el propio contexto total de las Escrituras sabemos que también la Biblia nos enseña que hay oraciones que conllevan una respuesta negativa, o sea, un no. En otros casos tenemos un tiempo de espera. Tenemos muchísimos ejemplos. Podemos imaginarnos a un Jacob separado de su hijo José por 20 años, o a un José separado de su padre Jacob por 20 años, y posiblemente a lo largo de todo ese tiempo sus oraciones serían el poder ver a su padre, o saber de su padre, o saber de su hijo, o tener una seguridad en algunos asuntos donde posiblemente no estaban tan seguros. Hemos llegado a este capítulo 10 de Daniel y hemos podido hablar de algunos versículos, hemos podido desarrollarlo, digamos, expositivamente, pero a la vez nos hemos centrado principalmente en el siervo y su experiencia. Esto creo que es importante que lo tengamos presente. Es verdad que hemos visto que hay momentos donde se nos aparece un varón que, aunque yo me incliné a decir que estamos ante una teofanía, ante una manifestación de Cristo antes de su encarnación, también debemos de respetar otras opiniones que pueden estar hablándonos de un ángel. Puede ser Gabriel, puede ser otro ángel. Y la base que estas personas tienen es que Cristo no demandaría una ayuda de Miguel para poder, como digo, entrar en esa batalla con el príncipe de Persia. Yo no creo que esto sea un estorbo para poder ver a Cristo. Y es verdad que no hemos desarrollado las características de este varón, que podría formar un paralelismo con Apocalipsis 1:13, porque, como digo, lo que en este sentido a mí me interesa en este sermón es centrarme en el carácter y las características del siervo y la propia batalla espiritual que él está viviendo y la propia revelación de la batalla espiritual que el propio varón le está dando en cuanto al retraso en la respuesta a su oración durante 21 días o 3 semanas. Entonces, nosotros aquí tenemos que pararnos por un momento. Hoy hemos iniciado esta reunión hablando acerca de la importancia de tener tiempos de calidad en cuanto a lo que es nuestra relación personal con Cristo. Es obvio, es una realidad que las personas que tienen tiempo de calidad con Cristo, pues publicarán, actuarán públicamente mostrando que tienen tiempos de calidad con Cristo. Es evidente también que aquellos que descuidan la disciplina de la oración, de la lectura, del estudio de la palabra, de la vida de respeto en la iglesia, etcétera, 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 evidenciarán serias carencias en sus vidas espirituales. Entonces, esto es lo que ahora nos está importando.
Entonces nosotros tenemos, como digo, a un Daniel y hoy vamos a centrarnos, pero ya no en un desarrollo expositivo, sino formando algunas explicaciones paralelas en el versículo 7, que lo vamos a unir con el propio versículo 2 y una vez más enfatizaremos en el versículo 11 y en el versículo 18 y 19. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro itinerario, vamos a tratar de, por un momento, ver lo que el versículo 11 nos dice. Esto es muy importante. Dice, estamos ante la experiencia de Daniel. Sabemos que Daniel tomó en serio su oración, tomó en serio su condición espiritual, vino delante de Dios en una actitud adecuada y entonces se produce una respuesta de Dios. Hay una respuesta de Dios al santo, a Daniel. Y esta respuesta de Dios dice lo siguiente, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde este primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Posteriormente vimos que también el príncipe de Grecia sería el siguiente en aparecer, lo cual no nos da ninguna duda en cuanto a que estamos hablando de principados, de potestades, de seres angelicales, de una batalla que se está desarrollando encima de nuestras cabezas, por decirlo de alguna manera, que no es vista por nuestros ojos físicos, pero que puede ser comprendida, experimentada y que podemos participar de ellas espiritualmente. Pero a la vez también tenemos que estar hablando de imperios reales. O sea, lo que Persia representaba con Tiro y lo que Grecia representaba con Alejandro. Eran hombres que también eran representativos, no de una acción desobediente a la soberanía de Dios, porque eran instrumentos en la soberanía de Dios, pero eran enemigos de su pueblo. Y en este sentido tienen una semejanza con nuestro enemigo en cuanto a lo que nosotros somos como cristianos y en cuanto a la propia iglesia. Muchas personas, muchas veces todos nosotros, descuidamos la batalla espiritual. Centramos nuestra vida de oración y, como digo, le damos en muchos casos una connotación religiosa en la cual nos dirigimos a nuestro Padre que está en los cielos, pero no experimentamos cambios. Uno de los asuntos principales de la oración estamos enseñando que es conocer, entender qué es la voluntad de Dios. Oramos para hacer la voluntad de Dios. Oramos para saber qué es la voluntad de Dios para mi vida. No oro para pedir la voluntad de Dios y después vivir de cualquier manera como a veces vivimos. Sabemos perfectamente que los cristianos, que en las iglesias hay muchas personas que quieren orar, que oran, pero que sin embargo su vida es una contradicción absoluta con esta oración. Y aquí es donde ajustamos y donde esto toma una connotación un poquito relevante y seria y exigente por parte de Dios. Yo no tengo ningún problema en cuanto a que Dios es bueno, Dios es amor, que Dios siempre busca bendecirnos, que el Señor tiene buenas intenciones, que el Señor tiene buenos planes, que hemos sido amados antes de la fundación del mundo, que Él nos amó primero y que Él tiene un destino eterno para todos aquellos que le obedecen y creen en su Hijo Jesucristo. Pero la calidad de vida de los creyentes es diferente de uno a otro. Es una verdad en la iglesia y a veces Satanás aborda nuestro corazón para ser
orgullosos y para poder resistir a algunas situaciones que comparativamente no nos agradan, porque no nos dejan en buen lugar en comparación con otros siervos. Y esto no es un asunto que para Dios sea un problema. El problema lo tenemos nosotros. Dios está tratando de atraernos. Dios está tratando de llevarnos a una comprensión donde debemos de desear ser el mejor siervo para Él. Pero el mejor siervo para Él tiene que evidenciarse en la propia vida pública en la iglesia. O sea, nuestro testimonio tiene estos dos aspectos: nuestra vida espiritual delante de Dios y la evidencia real en la iglesia. Amén. Entonces, lo que estamos comprobando es que el alcance, la trascendencia, la envergadura de la batalla espiritual es grande, es gloriosa. Es posible que Daniel no pudiera captarlo todo, como nosotros tampoco podemos comprenderlo todo, pero comprendemos lo que el Señor quiere enseñarnos y es suficiente. Nosotros en este momento no tenemos una visión de ángeles batallando con ángeles. Grandes pintores de todas las épocas, en cuanto a lo que era el estilo religioso, quisieron dibujarnos ángeles, quizás se inspiraron en lo que la Biblia decía, pero no es esto el asunto. La realidad supera con mucho a lo que nosotros podemos imaginar. Cuando Pablo nos está enseñando que realmente nosotros estamos en una batalla y que no peleamos con carne y sangre, sino contra huestes, contra espíritus, contra potestades de maldad en las regiones celestes, capitaneadas por Satanás mismo, nosotros no alcanzamos a ver la grandeza de esa revelación en su realidad misma. Nos aproximamos por la gracia de Dios y por la propia verdad del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si nosotros pudiéramos tener una visión 100% de lo que la palabra nos está enseñando, seríamos todos muy diferentes. Amén. No estaríamos ni tan reposados, ni tan descansados, ni tan, como digo, conformados. Estaríamos actuando inmediatamente y con una urgencia como posiblemente nunca hemos experimentado y vivido. Entonces, en este sentido, Daniel es escuchado. Si tú observas, las palabras se repiten 2 veces: muy amado, muy amado. Ahora, amado, en este contexto, ¿qué significa? Significa precioso, significa apreciado, pero es la palabra hebrea que se usa para los instrumentos y para la ropa adecuada. O sea, aquello que se escoge porque es más adecuado que otras cosas. Entonces, este término amado tiene que ver con utilidad. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Cuando hablamos de utilidad, estamos hablando de que nosotros estamos disponiendo la vida. Es como cuando Pablo está escribiendo a Timoteo y le está dando esas lecciones a su hijo espiritual, a su discípulo, aquel a quien el apóstol también pastorea, aconseja, y le está enseñando que sea un obrero aprobado, que tiene que ser un buen obrero en la iglesia, que tiene que ser un expositor honesto y recto de la palabra de Dios, que tiene que depender del Espíritu Santo para dirigir la palabra a la iglesia. Y le enseña que en una casa grande hay diferentes utensilios. De esto hablamos. De esto hablamos. Entonces, él está diciendo, unos son para usos honrosos, otros son para usos viles. Ahora el verso 21 dice: si nos limpiamos de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues de todo aquello que está indisponiéndonos, de todo aquello que nos está afectando, de todo aquello que nos está retrasando, de todo aquello que nos está llevando hacia atrás y que nos impide ser buenos siervos de Dios en Cristo Jesús. Y aquí no hay duda de lo que aquí le está diciendo el apóstol. Esto no tiene que ver con la salvación, con la gracia de Dios. Tiene que ver con el aprovechamiento de nuestras vidas, con la utilidad de nuestras vidas, con la disposición de nuestras vidas, con lo que le damos a Dios y no le damos, con lo que estamos dispuestos y lo que no estamos dispuestos.
tiene que ver con el llamado de Dios, tiene que ver con que Dios no llama a aquel que no va a obedecerle, que no está dispuesto a obedecerle. Dios soberanamente ve en los corazones de las personas mucho más de lo que tú y yo vemos y mucho más de lo que tú y yo vemos en nosotros mismos. Por eso muchas cosas no suceden porque hay una indisponibilidad. Esto es importante. Tú quieres, pero hay una indisponibilidad. Razonablemente te das cuenta que es así, pero hay una indisponibilidad. ¿Dónde puedo cambiar esto? En la presencia de Dios. Ahí es donde están los tiempos de calidad. Tú puedes estar orando y no estar necesariamente en la presencia de Dios. Tú puedes estar leyendo la Biblia y no estar necesariamente leyendo espiritualmente la palabra de Dios. Cuando una persona está verdaderamente dispuesta, entonces lo que sucede en su vida es glorioso. Siempre verá la gracia como punto de partida. Siempre verá la soberanía de Dios como punto de partida. Pero a partir de ahí tiene que haber un ¿qué quieres que yo haga? Y si no hay esto, entonces no podemos esperar que Dios nos use. Entonces aquí estamos hablando de otras cosas. Cuando hablamos del amor, de la gracia especial o incluso de esa propia gracia común en la que Dios ama a todos en general, hace salir sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos y injustos, todas estas cosas no tenemos problema ninguno con ellas. Una vez dijo R.C. Sproul, con una frase que a veces es tan incómoda y a veces tan dañina y tan mal entendida en la iglesia, donde se predica y se dice, Dios odia al pecado y ama al pecador. Y dijo este hombre, un teólogo que ya partió con el Señor, dijo estas palabras, pues si odia al pecado, ¿por qué no manda al pecado al infierno y manda al pecador? ¿Por qué no pensamos esto? Hay asuntos donde la santidad de Dios es tan exigente, es tan santa, y que realmente muchas veces los vemos en una manera tan tranquila, tan normal, y perdemos de vista, como digo, la fuerza trascendente de la santidad de Dios. Tú tienes que vivir con esta consciencia segundo a segundo. Tú tienes que ser consciente de que una gracia te ha llevado ante un Dios santo y que puedes estar delante de un Dios santo abriendo tu boca, abriendo tus ojos, abriendo tu corazón y no morir en el intento. Dios odia el pecado y Dios odia al pecador que practica el pecado. Y Dios está enojado con el pecador todos los días. Y el pecador se irá al infierno si no se arrepiente y acepta por fe a Jesucristo. El pecador es amado en la entrega del Hijo, en la cruz del Calvario. De tal manera nos amó que entregó. ¿Cómo voy yo a reemplazar esta verdad? Dios te ama. Bueno, es una verdad hasta cierto punto. Necesita más explicación. Necesita más profundidad. Entonces, cuando entendemos, comprendemos, recibimos el amor de Dios, solamente puede ser entendido, ¿dónde? En la obra de la cruz. Y ahí es donde la santidad de Dios es satisfecha, la ira de Dios es satisfecha, la gloria de Dios es manifestada y el Hijo del Hombre está cargando sobre sí, cumpliendo la voluntad de Dios, obedeciendo a la ley y pagando por nuestros pecados. Ahora, piensa en estas palabras. Varón muy amado. ¿Por qué eres amado? En esta mañana podrías echar una
una introspectiva, podría echar una introspectiva a mi propia vida y sacudirme de mis atuendos religiosos, de mis ropas a veces un poco hipócritas con las que a veces me comporto y me muevo para traer una realidad de mi propia vida delante del Señor. Y siempre el Señor busca nuestra edificación, no tu destrucción. Nunca el Señor quiere destruirte porque te ama, pero la destrucción será tu propia voluntad y tu deseo imperando en contra de la propia gracia que quiere actuar en tu vida. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en esto, entonces tengo que decir, yo soy este hombre útil. Yo soy esta mujer útil. ¿Y por qué soy útil? ¿Por qué se me puede llamar útil? Porque tengo una vida pública de una actividad frenética de muchas horas, porque parece que hay 4 como yo y que hago más de lo que puede hacer uno y el más esforzado. ¿Por esto soy útil? No. En este contexto, no. Si tú observas la primera razón por la que Daniel es amado y por la que Daniel es útil, vete al capítulo anterior y ahí verás cómo Daniel nos enseña lo que después vamos a ver de nuevo en el versículo 3, 2 y 3 del capítulo 10. Dice así. Él acaba de encontrar la lectura del profeta Jeremías, la profecía de Jeremías, el cumplimiento de las desolaciones, los 70 años. Recordamos, Daniel ya es un anciano, 90 años tiene para el tiempo que estamos hablando. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y ahora no vamos a leer toda la oración de Daniel, pero es evidente que lo que él dice da apoyo a lo que estamos hablando. Solamente 2 versículos. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. 5. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. ¿No llega ya una vez que tenemos que repetir lo mismo? A veces cuando los predicadores desde el púlpito enfatizan el pecado, qué molesta es la palabra, ¿verdad? ¿Cuántas veces la despreciamos? ¿Cuántas veces la tenemos por exagerada? La tenemos realmente por demasiado falta de gracia, falta de misericordia. Pero mira Daniel qué entendimiento tiene. Tiene un entendimiento muy claro. Y por ahí tú tienes que empezar cuando vienes delante de Dios. Cuando tú le dices al Señor, gracias por amarme, entonces debes de ver la vida que tú estás viviendo. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Solo una frase del verso 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Ahora ya podemos tener, como digo, una dirección clara en cuanto a lo que representa y significa varón muy amado. O sea, no es algo que viene a levantar tu vida sin una comprensión de tu realidad espiritual. Esto no tiene que ver con el amor que se puede expresar en la predicación del Evangelio, aunque es el mismo Dios el que ama, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un siervo ya constatado, de un siervo que realmente tiene un testimonio, tiene un peso, tiene un desarrollo en la iglesia. Un siervo en el que nos podemos mirar todos y un siervo en el que realmente podemos desear ser como Él es. Hay muchos siervos en la Biblia a los cuales podemos mirar y podemos tratar de imitar en sus corazones en cuanto a Dios. Entonces aquí es donde
estamos parados por un momento. Daniel es un varón muy amado porque primeramente tiene un corazón quebrantado delante de Dios. Este corazón es el que realmente va a mostrar las consecuencias de esa gracia a quien Dios en este momento está distinguiendo. Si tú estás pecando, si tú estás viviendo en oscuridad, en mentira, en maldad, si tú estás viviendo con una doblez de carácter en la iglesia, si tú estás amando a Dios y al mundo, si tú realmente estás pensando todas estas cosas, tú no puedes pensar que Dios está viéndote como a Daniel. Tú tienes que arrepentirte, tienes que salir de esta manera de vivir para poder venir a una condición adecuada por la cual el Señor pueda utilizarte. Y no tratar de lamer las heridas muchas veces nosotros a nosotros mismos o buscar esas conveniencias que nos lamen las heridas, pero que nos apartan de una realidad delante de Dios. Y esto es lo que vivimos y esto es lo que hay aquí en esta mañana. Hay división en los corazones. Hay corazones que procuran, quieren amar a Dios, pero aman también el mundo. Por eso no podemos venir delante de Dios y oír estas palabras, varón muy amado. Tenemos que actuar en consecuencia. Hay una urgencia importante. Mira, si vamos un momento a la primera carta de Juan, veremos un texto del Nuevo Testamento que da respaldo a todo lo que nosotros estamos hablando aquí en esta mañana. Observa el versículo 14. Juan dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois ¿qué? Fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, Juan está dirigiendo su predicación, Juan está dirigiendo su oratoria, Juan está dirigiendo su carta, la que hoy estamos leyendo, 20 siglos después de que él la escribiera, y está diciendo 3 asuntos importantes. Primero, está dirigiéndose a los más maduros en la iglesia, a los más mayores, aquellos que ya tenían una experiencia en la vida y una experiencia en Cristo. Conocen al que es desde el principio. Esto es, poco más podemos decir, si esto se está cumpliendo en una manera plena, viva, eficaz y espiritual en la vida de los mayores. Nuestra actuación, nuestra vida en la iglesia va a ser fructuosa, glorificaremos a Dios con nuestras vidas y seremos un ejemplo para otros, sin duda. Pero estas palabras dicen mucho más. Ahora, parece que tienen más cosas que decir a los jóvenes, ¿no? Siempre los jóvenes nos preocupan más, siempre los jóvenes son objeto de nuestros mimos, de nuestra atención, de nuestros cuidados. Sabemos que Satanás quiere sacarlos de la iglesia, Satanás quiere llevarlos al mundo. Entonces parece como que necesitan más frases o necesitan enfatizar ciertas explicaciones para que puedan comprender las cosas un poco mejor. Amén. Entonces los padres conocen al que es desde el principio. Dios mío, si esto es una realidad en mi vida, en la manera en la que Juan lo escribe, doy gloria a Dios y gracias a Dios. Espero que esto pueda ser una realidad en mi vida. Pero ahora los jovencitos tienen aspectos, primeramente, han derrotado al maligno. Los padres no han derrotado al maligno, claro que sí, pero enfatizamos a los jóvenes. Segundo, dice, sois fuertes. ¿Qué ánimo les está dando, verdad? En su juventud tienen una fortaleza, pero esta fortaleza
es el resultado de que la palabra de Dios está permaneciendo en ellos y han vencido al maligno. Pero ahora, si esto es una realidad, ¿por qué tenemos que leer el verso 15? El verso 15 es una advertencia, es una exhortación, es una palabra que nos enseña que existe la posibilidad de hacer aquello que es contrario al principio donde nosotros nos encontramos. Entonces ahora tenemos en nuestra mente, Daniel, varón muy amado. Sabemos qué significa amado. Estamos hablando de una expresión que es estimado, útil, precioso, en relación con que es el más adecuado para poder hacer el asunto que se le está revelando. Es escogido entre muchos, es escogido entre otros. La utilidad es una absoluta verdad y claridad ante nuestros ojos. Ahora, Juan nos va a decir algo muy importante a todos. ¿Y qué te dice? No ames el mundo. Señor, yo soy un varón muy amado. Señor, llevo 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. Ves mi vida, mi trabajo, me he desplazado desde un país a otro, he dejado mi lugar de natalidad, he abandonado la propia familia de Dios con la que estaba acostumbrado a vivir, Señor. Ves cómo vivo cada día, yo soy una persona íntegra, constante. Para ti en esta mañana y para mí, no ames el mundo. Esta palabra es para ti. Esto es lo que hace una diferencia entre un siervo útil y un siervo inútil. Si tú quieres ver dónde está todo el problema, aquí lo tienes. Ahora me preguntas, o me pregunto, o te pregunto, o nos preguntamos, ¿qué es amar el mundo? ¿Qué significa amar el mundo? Jesús tenía unas definiciones muy sencillas, muy básicas. Él dijo claramente, cuando nos enseñó de cómo debemos amar a Dios, que es el principal argumento y mandamiento de la palabra de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Está bien? Eso fue lo que Jesús nos enseñó en Mateo 22:37, citando Deuteronomio 6:4. Pero en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, nos enseña que no se puede servir a dos señores. Porque dice, amarás a uno y despreciarás al otro. Entonces, mientras hay una comparativa de quién es, no estamos en una idea todavía plena de amar a Dios. Cuando todavía está esta división que nosotros la justificamos con la batalla de nuestro corazón y usamos esos términos que ya se hacen hasta cansinos, la carne, la carne, la carne. No, por favor, tenemos que dejar de ser niños pequeños. No podemos estar justificándonos con que siempre la carne. Porque la carne eres tú. Aquello que tú llamas carne, soy yo. Es mi hombre interior, es mi hombre temporal, es mi hombre que físicamente se deteriora, pero a la vez espiritualmente también tiene una enseñanza bíblica y que batalla y que quiere levantarse. Pero ¿qué dice Juan? Has vencido al maligno y la palabra permanece en tu corazón. Y ahora sí, no ames al mundo. Cuando yo amo al mundo, entonces, lo primero que se me está enseñando aquí es que el amor de Dios no está en mí. Y si el amor de Dios no está en mí, entonces yo no soy ese varón muy amado. Esto tiene que pesar en nuestros corazones. No siempre, como digo, tendremos posibilidades de respuesta. No siempre tendremos
posibilidades de arrepentimiento, no siempre tenemos posibilidades de perdón. La vida puede terminar hoy mismo para muchos de nosotros. Recuerdo una vez que había un hombre sentado siempre ahí en esa tercera fila, en esta misma iglesia. Y un domingo estábamos hablando acerca de no despreciar el amor de Dios, de aceptar el sacrificio de Jesús, de creer en Jesús, de que había un cielo, de que había un infierno, de que podíamos perdernos. Todo lo que estábamos hablando, que hoy era el día de salvación. Ese hombre me miraba y tuvo el derecho humano y la voluntad humana de decidir, como tú tienes en esta mañana una voluntad en tu vida que va a decidir lo que haces con lo que estamos escuchando y lo que vas a actuar en consecuencia. Pero ese hombre, el miércoles, le estaban enterrando. ¿Tú crees que él estaba pensando que en 2 días se iba a morir? Que el martes moriría. No creo. Y ese hombre partió de este mundo sin haber reconocido a Cristo como su Salvador. Ese hombre hoy está conociendo y sabiendo posiblemente lo que significa el odio de Dios al pecado y el enojo de Dios al pecado. Nosotros, como creyentes, y me dirijo a aquellos que son creyentes, la palabra es muy clara: no ames al mundo. ¿En qué forma? Tú tienes que discernir, tú tienes que saber. Tú tienes que ver lo que te agarra y lo que realmente te arraiga a esta existencia y a los beneficios de esta existencia y a los placeres y los disfrutes de esta existencia. No te estoy diciendo que te conviertas en un estoico. No estoy diciendo que hagas de ti una vida en la que realmente estás autoflagelándote o haciéndote sufrir a ti mismo únicamente creyendo que por medio de estas obras tú vas a crecer espiritualmente. Este no es el asunto. Eso es una barbaridad. Sabemos que la religión muchas veces nos enseña esto. Yo lo que te estoy diciendo es que realmente puedas ver con claridad el verdadero estorbo a tu utilidad. Es tu utilidad, es mi utilidad, es tu ministerio, es mi ministerio, es lo que puede ser o no puede ser en la iglesia. Esto es muy importante. Y esto tiene que ver con esto: amar el mundo. Nosotros no necesitamos explicaciones de lo que el mundo es o de lo que el mundo representa, y todo lo catalogamos, todo lo ordenamos, todo le damos ciertas explicaciones, pero es más profundo. Así como la batalla espiritual es mucho más trascendente de lo que nosotros comprendemos, el amor al mundo es más profundo de lo que nosotros entendemos y observamos. Pero muchas veces injustamente justifico que no amo el mundo con mi propia vida. Y eso es un poco orgulloso. Recuerda, es un asunto profundo, es gracia, es entendimiento interior y es una evidencia exterior. No ames al mundo. ¿No llega esta frase? No nos llega esta frase, pero tenemos otra frase. Ni las cosas que están en el mundo. Aquí ya tenemos otro escaparate, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí es donde tienes que subrayar este contraste con Daniel, varón muy amado y útil. O sea, quien ama al mundo y las cosas del mundo no es un hombre útil en estos momentos para el Señor. Tiene que arrepentirse, tiene que salir de esa mentira donde está viviendo, de ese engaño donde puede tenerle Satanás. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, deseos de carne,
deseos de ojos y vanagloria de la vida, otra vez, no proviene del Padre, sino del mundo. Y con esto te está diciendo que al no provenir del Padre, ¿de quién proviene? Es una influencia de Satanás. O sea, te lleva en una manera, te hace retroceder históricamente, cronológicamente, narrativamente al capítulo 3 de Génesis, y ahí puedes entender lo que significa amar al mundo. Y puedes ver cómo nuestros primeros padres escucharon la mentira del diablo de que sí se podía amar al mundo y vivir. De que sí se podía amar al mundo y ser agradable a Dios, de que sí realmente se podía hacer lo que uno quería y que Dios no nos castigaría. ¿Y qué obtuvieron? ¿Qué consiguieron? La ruina de la raza humana. El pecado entró en el corazón del hombre y por ende el pecado pasó a todos por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te parece poco amar al mundo? Esto no es un juego. Y es la batalla que algunos de vosotros tenéis en vuestro corazón. Y me dirijo con todo el respeto. Y es la batalla que en mi corazón puede existir si yo no vivo de acuerdo a aquello que Dios espera y quiere de mí. Amar al mundo es traer leyes a la iglesia humanas. Amar al mundo es traer con actitudes de carácter humanista y tratar de exponerlas como textos bíblicos y deshacer los principios espirituales de la iglesia. Amar al mundo es despreciar a otros. Amar al mundo es murmurar de otros. Amar al mundo es no tender una mano al necesitado. Amar al mundo es morir a ti mismo en la cruz. Perdón, es no amar al mundo. Eso es, no amar al mundo, perdón. Pero muchas veces sí, se ha quedado claro, ¿no? Perdón, no amar al mundo es morir a ti mismo en la cruz y llevar a cabo todas estas acciones tan necesarias y tan espirituales que en cada minuto y en cada momento podemos desarrollar. Pero también te quiero decir, esto se puede hacer y no estar muriendo a nosotros mismos. Y a los que hacían esto sin morir a ellos mismos, Jesús les dijo, no os conozco. Es una tentación sutil. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Sencillamente, resumimos, vanagloria es aquello que no glorifica a Dios. Entonces tenemos aspectos importantes. Varón era un hombre muy amado porque era útil y buscaba la gloria de Dios antes que su propia experiencia, antes que su propio derecho. A veces tenemos que ser muy sensibles porque, como digo, Satanás carga tu mente con derechos, pensamientos, ideas y te lleva a defenderlas casi en el nombre de Jesús. Y sin embargo, son acciones puramente humanas. Puramente humanas. Y si hay algo terrible en cuanto al contraste entre lo que glorifica a Dios y lo que no glorifica a Dios, es el humanismo. El humanismo en esencia es el hombre por el hombre, aunque pueda venir con una bandera de religión. Esto trajo consecuencias eternas. Muchos hombres y mujeres vivirán su existencia en el infierno. Miles y miles de almas vivirán su existencia en el infierno porque un día no comprendieron la magnitud, la trascendencia de lo que la caída fue en el Edén. Porque no comprendieron que la paga del pecado es la muerte. Y porque no comprendieron el amor de Dios. Y prefirieron el mundo. Amar al mundo, hermanos, nos puede suceder en la vida al principio, en el medio de nuestro desarrollo,
al final de nuestra vida. O sea, esto es una tentación en la que tendremos que vencer y donde claramente debemos de vivir una experiencia mortificante. Como dice Colosenses 3, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Ese hacer morir es un verbo que nos habla de amortiguar, o sea, de que realmente todo esto que se está levantando tiene que ser amortiguado por la propia presencia del Espíritu Santo. Pero ¿en base a qué? A que hemos resucitado con Cristo. A que tenemos que estar buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponen la mira en las cosas de arriba, no en las del mundo. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso Daniel estaba a mano. ¿Verdad? Era una herramienta tan dispuesta, tan preparada, tan conocida por el Señor. Dios sabía que no tenía que andar buscando en la caja de las herramientas y estaba el destornillador. ¿Dónde lo pusiste? Siempre que quiero las cosas no están donde las dejé. No, por favor. Con Dios las cosas no funcionan así, con nosotros sí. Con Él no. Él echa mano con total claridad, soberanía, autoridad, derecho de aquel que está dispuesto. Entonces, si en esta mañana tú dices, nunca me llaman, nunca soy comisionado, parece que nunca cuentan conmigo, parece que yo nunca hago nada bien, preocúpate si eres una persona que está en esta condición de ser utilizado. No le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa a las personas, no le eches la culpa a Dios. Preocúpate de ser un hombre útil. Una herramienta, un instrumento que se limpia de estas cosas para ser bien equipado para la gloria de Dios. El Señor conoce a los suyos. Nunca lo olvidemos. Ese fundamento está firme, es maravilloso. Entonces podemos ver que este paralelismo bien tejido, ¿verdad? No nos ofrece un problema, digamos, ni teológico ni explicativo, o sea, concuerda perfectamente con el significado de un texto que pertenece al Antiguo Testamento. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Sí. Disciplina tu mente y tu corazón. Trata de ordenar 4 detalles importantes del tiempo que llevamos de exposición. Estamos terminando ya, estamos llegando al final. Daniel, varón muy amado, entendemos amado, útil, estimado, dispuesto, precioso. Un hombre entendido que buscaba la gloria de Dios, a quien Dios escogió para revelarle, para responder su oración. Una oración no centrada en él mismo, sino una oración centrada en los propósitos de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que seamos personas que conocemos los propósitos de Dios, predicamos del propósito de Dios porque tomamos tiempo de calidad. Ahora, estamos viendo que Daniel, en esa oración, él estaba afligido, él estaba tomando pan de aflicción, ¿sí? Estaba, como digo, en un luto bien entendido, en ayuno, en oración, en cilicio. Eso mismo lo encontramos en el capítulo 10. O sea, él estaba en esa actitud siempre. Había una seriedad en su corazón. Esto es importante, ¿eh? Él no se ponía delante de Dios con toda esta vestimenta, ropas de cilicio, ropas ásperas, ropas de ceniza, ayuno, aquello que tiene que ver con abstenerse de alimentos por asuntos de carácter especial, la oración, o sea, él unía muchos elementos en su propio corazón, pero no se quitaba la ropa 10 minutos después de oír el sermón. Él seguía siendo este hombre 3 horas
después de haber dejado la reunión en la iglesia, el lunes por la mañana, el lunes por la tarde, cada día de la semana, y después de 90 años seguía siendo este hombre, un hombre entendido, un hombre austero espiritualmente, serio espiritualmente, humano, con defectos, con fallos, con errores, pero un hombre serio con Dios. Esto es lo que tenemos que ser, hermanos y hermanas, mujeres y hombres serios con Dios. Que no queremos el humanismo en nuestra iglesia, que no queremos la democracia en nuestra iglesia, que únicamente queremos que haya un rey, ese rey se llama Jesucristo, y que nosotros somos personas entendidas, nuestra vida en el cuerpo, el don que se nos ha dado, respetamos pastores, respetamos ministerios, respetamos hermanos, sabemos respetar maridos, respetamos mujeres, respetamos padres, hijos, respetamos a los perdidos, les amamos con el amor de Dios. Esto es lo que en esencia y en resumen tenemos que ser cada uno de nosotros. Amén. Hombres serios. El Salmo 42 nos enseña que fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Este es el pan del quebrantamiento y de la aflicción. El pan que se tomaba celebrando la Pascua y la siguiente fiesta, que era los panes ácimos o panes sin levadura. Espiritualmente tenemos que entender esto. Y ahora ya con esta claridad, entonces nos tomamos la verdad de Juan y decimos, conocemos al que es desde el principio. Perseveramos en la palabra de Dios. Somos fuertes y hemos vencido al maligno. Y ahora no amo al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque el amor del Padre está en mi vida. ¿Recordáis cuando Jesús les dijo a los judíos, yo sé que el amor de Dios no está en vosotros? Pero ahora tú tienes que decir, el amor de Dios está en mi vida. ¿Por qué? Porque esos deseos de los ojos, esos deseos de la carne y la vanagloria de esta vida es infinitamente inferior a la vida que tengo con Dios. Incomparablemente inferior a la vida que tengo con Dios. Todo esto pasa, pero el que ama a Dios permanece para siempre. Nunca olvides las palabras que Pablo citó de su colaborador, compañero de milicia, hermano en la fe, Demas. Y fue muy claro en su aseveración. Él le dice a Timoteo en su última epístola, le recuerda, Demas me desamparó amando el mundo. Amén. Esto nos tiene que hacer valorar seriamente nuestra vida. Como digo, examinar nuestras pasiones, examinar nuestras intenciones, examinar nuestros derechos, examinar nuestros enfados, examinar nuestras actuaciones, examinar, hacer morir lo terrenal que hay en nosotros constantemente. Para que esa lista de pecados que unos y otros nos hablan de lo mismo, de amar al mundo, desde la crítica hasta el pecado más grave o más fuerte que un creyente pueda cometer. Recuerda, tienes que amar a Dios, con todo lo que eso significa. Y este debe de ser nuestro gran reto. Para los que están sin Cristo, Dios te amó primero. Dios entregó a su Hijo a morir por ti. Hay una salvación, hay un evangelio hoy para ti. Y para los que estamos en Cristo, que nuestro propósito, nuestro corazón, sea ser varones muy amados. Es profundo, ¿verdad? Hay tanto ahí. Regresamos a Daniel y terminamos.
Bueno, pues como digo, tenemos esta expresión en el verso 11 y en el verso 19. Ya sabemos lo que significa muy amado. Y como digo, estamos centrando la explicación en el siervo, ¿sí? En cuanto a esta batalla espiritual donde Daniel estaba y donde este varón le mostró que también estaba y donde los ángeles buenos estaban peleando con los ángeles malos. En el próximo sermón continuaremos un poquito más con esto. Como digo, hay mucho que sacar de esto, hay mucho que entender de aquellas cosas que en la Biblia podemos entender. Aquello que no podemos entrar porque nos trasciende y nos supera, lo respetaremos y como misterio que es en cierta manera revelado, pues nosotros le damos al Señor el derecho de explicarnos o de un día poder comprender todo más perfectamente. Pero hoy quiero decirte, hermano, escucha la voz de Dios. Ten tiempo de calidad con el Señor. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y disponte, o mínimo, sé claro en cuanto a tu disposición. ¿Estás dispuesto para ser ese artículo, ese instrumento que Dios puede usar porque eres el más adecuado para esto? Alguien dijo muy bien que no debemos de tener celos los unos de los otros. Todos los creyentes, en mayor o en menor medida, deben y pueden predicar. Deben de enseñar la Biblia a otros, en la iglesia, a modo oral, a modo devocional. Pero este hombre hablaba de un hermano y decía, mira, recuerdo la primera vez que le escuché. Y él entendió, y hoy es una de las personas, no voy a citar el nombre porque esa curiosidad no la voy a satisfacer. Es una de las personas de que más literatura se está leyendo, que hoy tiene más prominente en el ambiente cristiano evangélico, y dijo de aquel otro hombre, dice, él con poco hacía mucho. Yo nunca fui capaz de poder hacer lo que aquel hombre hacía con poco. Él agarraba una verdad y la desarrollaba, pero la desarrollaba con una sencillez que eran capaces de entender aquellos que no entendían nada y a la vez eran capaces de edificar a aquellos que buscaban ser alimentados más maduramente. Esto es un don de Dios. Y tienes que conformarte a aquello que el Señor te ha dado y ser fiel a Dios y estar dispuesto para cuando el Señor te diga, varón muy amado. Y mientras, ten tu vida en el altar, ten tu vida en la cruz y sirve con todo tu corazón, ejercítate. No ames al mundo ni lo que hay en el mundo. Ama a Dios, persevera en la palabra, ten correctos entenderes teológicos y que todos podamos ver tu aprovechamiento. Que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Vivas aquí, vivas allá, vivas donde vivas. Que Dios os bendiga. Os amo en el Señor y espero que hoy tengáis un fin de día serio y que mañana comencemos la semana también serios para que Dios mediante nos volvamos a ver aquí serios en el Señor. Amén. Gracias te damos, Cristo.